Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, San Juan capítulo 5, verso 35, dice la palabra del Señor: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Padre, te damos gracias en este momento. Te bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre bendito, Señor. Hoy glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre. Y te pedimos, Señor, que seas tú dirigiéndonos, obrando a través de tu palabra, edificándonos, consolándonos y exhortándonos. Señor, glorifícate, que podamos tomar de la palabra tuya, Señor, el consejo para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica, y que podamos aprender de tu palabra, Señor, en esta noche. Bendice al oyente, bendice a aquellos que con un corazón dispuesto abren su corazón, sus oídos para escuchar tu palabra y ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que seas tú trayendo tu buena palabra para nosotros, para ser alimentados, para ser fortalecidos, para ser sustentados con esta porción. En el nombre de Jesús sea la gloria y la honra para ti, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a hablar bajo el tema Testigos de Cristo. Ese es el tema en esta noche. Quiero decirles que hemos sido llamados para testificar las maravillas del Señor. Hemos sido alcanzados para el Señor, no solamente para ocupar un espacio en X congregación o ocupar un asiento en X lugar. Hemos sido llamados por el Señor para testificar acerca de Él. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para que testifiquemos acerca de Él. Y yo voy a hablar de un personaje llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado para que preparara el camino del Señor, su venida. Y queremos conocer acerca de su trabajo, de su trayectoria, de su testimonio. Queremos conocer acerca de su vida. Y esto es algo que nos va a servir a todos como iglesia. Juan se convierte en un testigo de Cristo, en un testimonio acerca de Cristo. Este personaje, dice la Biblia que Jesús mismo está dando testimonio acerca de él, que él era antorcha encendida, que era una luz que alumbraba. Dice el Señor
O sea que Juan dio testimonio acerca de Jesús. Repetidas ocasiones lo hizo. Y Jesús dice que Juan era una lámpara, una antorcha que ardía, una lámpara que alumbraba, que iluminaba. Eso es lo que Jesús dice acerca de él. Y una lámpara, nosotros sabemos que da una luz. Las lámparas nos ofrecen, nos proporcionan luz. Usted puede ver aquí muchas lámparas. El propósito de estas lámparas es ofrecernos luz, proporcionarnos luz para que haya claridad en medio de nosotros. Ese es el propósito de una lámpara. Pero también, déjeme decirle que la luz que Juan tenía en sí era una luz prestada. La lámpara nos ofrece una luz prestada, una luz que no es propia. Pero eso es lo que hace la lámpara o el servicio que presta la lámpara. Nos ofrece una luz prestada, una luz que no es propia. Y el mensaje de Juan el Bautista, quiero decirle que era un mensaje poderoso, un mensaje que tocaba el corazón de las personas. Dios estaba con este hombre, Dios usaba a este hombre, Juan el Bautista. Y es que Juan tenía en su vida ardía, en su vida había un ardor. Su mensaje no era un mensaje frío, era una persona que ardía cuando predicaba o cuando hacía la obra de Dios. Juan entonces tenía luz, y la función de la luz es guiar. Juan, en otras palabras, guiaba a las personas hacia el arrepentimiento. Mire qué importante, el propósito por el cual Dios nos llama a cada uno de nosotros, que seamos testigos de esa luz de Jesucristo. Y leemos el verso 35 del capítulo 5 de Juan, y estas son palabras de Jesús. Él era antorcha que ardía y que alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Déjeme decirle que la palabra que se traduce antorcha en el griego es una palabra que literalmente significa mecha. Eso significa, la palabra antorcha en el griego es una palabra que literalmente significa mecha. Y la mecha, si usted mira, la mecha en una lámpara está para consumirse. Una mecha existe solo para consumirse. Ese es el trabajo, el propósito de la mecha. Y una mecha solo existe para eso, para consumirse. Juan el Bautista vivió solo con el propósito de consumirse para proclamar a otros el mensaje del arrepentimiento. El mensaje de Jesús. Vemos en la vida de este hombre algo importante. Había un ardor en su vida. Su llamado era un llamado directamente de Dios para una obra específica, en específico. Y su trabajo era preparar el camino del Señor. ¿Y de qué manera lo hizo? Juan era ese tipo de persona que estaba dispuesto a consumirse por la causa de Dios. Jesús en cierta ocasión dijo lo siguiente: el celo de tu casa me consume. Igual que Juan, como ardía, como una mecha,
para consumirse en las manos del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Nosotros nacimos con un propósito. Nacimos con el propósito de servir a Dios únicamente. Y no es que no seamos personas ocupadas. Somos personas muy ocupadas, pero nacimos con ese propósito de servir a Dios. Entonces tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para otras cosas, pero también tenemos el tiempo para servir a Dios, porque hemos sido llamados con un propósito. Como les decía, Juan preparó el camino para que Jesús viniera. O sea, Él viene a preparar el camino para que aparezca el Mesías, el Salvador. Jesús elogió varias veces a este hombre llamado Juan el Bautista. Yo quiero que miremos ahora el testimonio de las multitudes respecto a Juan el Bautista. Vamos a ver qué dijeron las multitudes con respecto a Juan. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 41 y verso 42, las multitudes dan testimonio acerca de Juan el Bautista. Dice la Biblia, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. O sea, las multitudes venían a Jesús y las multitudes decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan el Bautista dijo de o sea, acerca de la persona de Jesús, era verdad. Mira el testimonio de las multitudes acerca de Juan. Lo que está diciendo la multitud es que el testimonio de Juan el Bautista fue un testimonio real. Lo que está diciendo la multitud es que Juan el Bautista fue un verdadero profeta de Dios. Eso entendemos. Y muchos creyeron en Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque quien había preparado el camino del Señor era Juan el Bautista. Y todo lo que Juan el Bautista venía diciendo acerca del Mesías, acerca del Salvador del mundo, la gente da testimonio y dice: todo lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús era verdad. Y por ese testimonio de Juan el Bautista, a raíz del cumplimiento de todo lo que Juan dijo, muchos creyeron en Jesús. Eso es el testimonio de las Escrituras. También las multitudes dicen que Juan, a la verdad, no hizo ningún milagro. Pero todo lo que Juan dijo acerca de Jesús era verdad. Miremos el testimonio de la Biblia respecto a Juan el Bautista. En Lucas, capítulo 1, en el verso 5 en adelante, nos damos cuenta cómo y de qué manera nace este personaje del cual estamos hablando, Juan el Bautista. Miremos Lucas 1, 5, 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, la mujer de Zacarías, la madre de Juan el Bautista. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios, tanto Zacarías como Elizabeth. Dice la Biblia que ambos, o sea, los padres de Juan el Bautista, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Miremos las cualidades. Padres de familia, ustedes que me están escuchando en esta noche, miremos las cualidades, las características
de estos padres de Juan el Bautista. Esto es importante verlo, observarlo, porque nosotros tenemos que vivir apegados como familia, como padres apegados a la Biblia. Tenemos que ver las Escrituras, estudiar las Escrituras y enseñar a nuestros hijos cómo deben de vivir delante de Dios, y también dar testimonio de una vida piadosa para que ellos puedan imitar nuestro ejemplo. Hoy en día tenemos muchos padres que son muy tolerantes y que no están tan interesados en estorbar, por decir así, el mal comportamiento de algunos hijos. Pero la Biblia dice que los padres, el hogar donde Juan el Bautista nace, es un hogar donde ambas personas, ambos como pareja, vivían rectamente delante de Dios. Nosotros somos tan descuidados en estas cosas que no prestamos atención a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero la Biblia cuenta de que los padres de Juan el Bautista, de que Juan el Bautista nace en un hogar piadoso, que sus padres son justos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Glorioso. Quiero preguntarle, ¿cómo estamos delante de Dios? Como el padre como cabeza, la madre como esa maestra del bien, como una ayuda idónea. Por lo general es la madre la que invierte o la que pasa más tiempo con los hijos. Hermano, los hijos son tan valiosos que no los podemos descuidar en ningún momento, y si los descuidamos, el día de mañana vamos a ver las consecuencias de todo eso. Si usted no educa a su hijo en las cosas del Señor, cuando él sea grande, él será inclinado hacia las cosas del mundo y no hacia las cosas de Dios, porque usted no le prestó atención a esas cosas. O sea, el cristianismo no solamente es venir a la iglesia, no solamente es congregarse, no solamente es orar, leer la Biblia. El cristianismo va mucho más allá. Y hay algo que tiene tanto valor delante de Dios, es la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Y si hoy tenemos una generación perdida, es porque la generación pasada no trabajó a favor de esos muchachos. Créalo así como se lo estoy diciendo. Y si usted quiere que esta generación que va tras nosotros sirva a Dios, conozca a Dios, sea temerosa de Dios, instrúyalos. Si usted no los instruye, entonces dirán lo mismo de nosotros. Si esta generación está perdida, es porque la generación que iba delante de ellos no los ubicó en los caminos del Señor, no los guió hacia el Señor. Mire qué importante lo que dice la Biblia acerca de Juan el Bautista. ¿Dónde nace? Hermano, es un privilegio. Yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Mis hijos tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Y eso es importante. Pero si usted no tuvo el privilegio de nacer en un hogar cristiano, ahora sus hijos lo tienen, edúquelos, instrúyalos en el camino del Señor, viva para el Señor, de testimonio acerca de la fe en Cristo, para que ellos puedan imitar su ejemplo. Atendamos a nuestros hijos, instruyámosles en este camino, para que cuando sean viejos no se aparten de él. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y Elizabeth, su madre. Mire qué testimonio de gente. El verso 7. Pero
no tenían hijo. Elizabeth era estéril, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Mire, aquí tenemos otro caso similar, no tanto así, pero como para poder mencionar que es un caso parecido al de Abraham y Sara. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, era un sacerdote, este hombre, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, cuando Zacarías está ofreciendo. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, cuando Zacarías está ejerciendo el sacerdocio, de repente se aparece un ángel de pie, dice, a la derecha del altar del incienso. Verso 12. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Siguiente. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Mire, aquí miramos cómo se dan las cosas con lujos y detalles. El ángel, este es el ángel Gabriel, más adelante lo vamos a confirmar. El ángel da hasta su nombre a Zacarías y le dice que no tema, que no tenga temor, porque Elizabeth concebirá y dará a luz un hijo, y le vas a poner por nombre Juan. O sea, el nombre que debía de llevar este personaje era un nombre dado por Dios. O sea, Dios le dio instrucciones al ángel: dile a Zacarías que el nombre del niño será Juan. Qué interesante. Mire, hasta en eso, hermano, nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cómo le vamos a poner a nuestros hijos? Asegurarse de que los nombres de estos muchachos sean bíblicos y tengan un gran significado, porque eso los va a ministrar en su trayectoria, en su proceso. Entiéndalo. Yo conozco gente cristiana que el nombre que le pone a sus hijos es de artistas mundanos. Imagínense. Y tal vez aquel artista es gran malandrín. Y eso ministra, pues, significado profético del nombre. Entonces, hermanos, vemos que el ángel le dice a Zacarías: el nombre de este muchacho será Juan. Siguiente verso. Y tendrás gozo y alegría. Mire, hermano, los hijos traen gozo, traen alegría. Amén. Pero para algunos, ¿verdad?, que estos muchachos son estorbos, no podemos servir al Señor por ello. No, los hijos no son estorbos, son una bendición. Hay gozo, hay alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¡Wow! Qué impresionante lo que la Biblia dice acerca de Juan el Bautista. Verso siguiente. Porque será grande delante de Dios. Hermano, mire, sus hijos nacieron con un propósito, pero si usted no los ubica, sus hijos se van a perder. Si usted no los educa en las cosas del Señor, los hijos se van a desviar. Pero nuestros hijos nacen con un propósito. Este personaje le dice el ángel Gabriel a Zacarías: este será grande delante de Dios.
no beberá vino, ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hermano, en el vientre de Elizabeth estaba Juan y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Algo que deben de hacer los hombres. Yo lo hacía. Para mí fue mucha alegría ver que mi esposa estaba embarazada de Miguel, el primer hijo. Eso trajo mucha alegría a mi vida. A mí me gustaba ver a mi esposa embarazada. Y así fue en cada uno de los embarazos. Tenemos 3 preciosos hijos que Dios nos ha regalado y hemos tratado de educarlos en este camino. Y aquí están. 2 de ellos, los mayores, están sirviendo al Señor. El otro está pequeño, pero es un chico que ama a Dios. Entonces mire qué bonito, porque las Escrituras dan testimonio acerca de Juan el Bautista. Y el ángel dice: este será grande delante de Dios. Entonces mire, el padre o el esposo, cuando su esposa está embarazada, debe de ministrar a ese fruto, ese hijo que está en el vientre. Ministrar cosas positivas. No sé si, pero hay gente, hay padres gloria a Dios. Bien. Hay padres que la forma de ministrar a sus hijos es: vos no servís para nada, que mejor no hubieras nacido, que qué desgracia. No puede ser. Ore por sus hijos, bendígalos, ministreles cosas positivas, cosas buenas que nacieron, aunque los mire perdidos ahora, pero ministrelos. Y si su esposa está embarazada, póngale la mano ahí, ore por él. Y declare que ese varón o esa hembra que va a nacer servirá a Dios. De Juan el Bautista se dice: será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué los hijos toman otros caminos, aún cuando los padres están en la iglesia? Porque no los ubicamos, no los guiamos, porque no nos interesamos por ellos, porque nos sale sobrando lo que ellos hagan. No es así, hermano. Debemos demostrar interés y debemos criarlos, dice la Biblia, con la enseñanza y la amonestación del Señor. Eso lo dice Efesios capítulo 6, verso 4. Ahí lo puede leer usted. Es un trabajo de los padres. Yo decía hace algunos viernes que nosotros cometemos el error de dar a los maestros de educación para que nos eduquen los hijos. No es así. Esa es responsabilidad suya. No es responsabilidad de la iglesia educar a sus hijos. No lo es. Es responsabilidad suya. Y otros padres infieles o madres infieles que se van de la casa y dejan los hijos y la mujer se junta con otro termina criándole los hijos y se los crían mal y los dañan. Dios va a pedir cuenta por esos hijos un día. ¿Ok? Así es esto, porque es un trabajo nuestro. Siguiente verso. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Mira, hermano, Juan nace con un propósito maravilloso. Juan, dice la Biblia, que es el personaje que hará que muchos de los israelitas se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Por qué? Por la predicación de Juan. Hermano, quiero decirte algo.
Yo quiero que tomes esto con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Tú naciste con un propósito. Y si tú no estás llevando a cabo ese propósito, tú estás en nada. Tú naciste para llevar el mensaje de salvación. Tú naciste para acercar a los que están perdidos al Señor. Para eso naciste tú. Y si no lo estás haciendo, tienes que empezarlo a hacer, porque para ello naciste. Si no lo estamos haciendo, estamos deudores. Somos deudores delante de Dios. Porque Juan el Bautista se le está ministrando y se le está diciendo a los padres que nace con un propósito, que muchos de los hijos de Israel se van a convertir al Señor por el mensaje de Él. Y ahora acabamos de leer de que Juan era una antorcha que ardía, era una mecha que ardía, que estaba dispuesto a consumirse por la causa del Señor, por el evangelio, por el mensaje de salvación que Él estaba dando a la humanidad. El verso siguiente: e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. Este Juan tenía el mismo espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero aprovechar estas palabras para decirle que el pueblo del Señor tiene que ser un pueblo bien dispuesto. Usted tiene que estar dispuesto a servir a Dios. Usted tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El llamado de Juan el Bautista era para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No dice ahí un pueblo a medias, un pueblo bien dispuesto. Usted tiene que estar dispuesto para servir a Dios, dispuesto para adorar a Dios, dispuesto para predicar la palabra del Señor. Un pueblo bien dispuesto. 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Todo lo que me has dicho. ¿Cuál es la señal que me das? Porque yo soy viejo. Entonces siempre nosotros con las limitaciones, pensando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne. Yo soy viejo, dice, y mi mujer es de edad avanzada. 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Ahí le da su nombre. Yo me llamo Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, le dice el ángel Gabriel, y a darte estas buenas nuevas. Y mire lo que pasa. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermano, Zacarías era un sacerdote, y cuando el ángel le habla, él dudó, y por cuanto dudó, todo el proceso del embarazo de su esposa, 9 meses, este hombre anduvo mudo. Ya se imagina a Zacarías, hermano, de señas se le hablaba por la incredulidad de él, por cuanto no creyó. Entonces vas a quedar mudo hasta que esto tenga su cumplimiento. 9 meses con la boca cerrada, papayito. Mire, yo me detuve mucho en esto y ya no creo que pueda terminar eso, pero es importante ver cómo Juan nace de padres muy consagrados. Yo quiero preguntarle, ¿se consagra usted para que sus hijos lo vean, para que sus hijos tengan la motivación de servir al Señor?
¿Se consagra usted? Los padres de Juan eran personas muy consagradas. Y ahí miramos detalles de cómo Juan vino al mundo. También miramos un pasaje donde nos va a decir cómo fue el ministerio de Juan el Bautista. En Lucas 1:76, no sé si les di esa cita bíblica, Lucas 1:76, verso 80. Si no lo di, pues vamos a avanzar, pero me parece que no se lo di. Ok, quiero hablarles un poco, antes de irnos, acerca de su ministerio. La pregunta es, ¿quién fue este personaje? ¿Quién fue Juan el Bautista? Mire, aquí está el pasaje. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Hermano, qué precioso nombre, ¿verdad? ¿Sabe usted quién es un profeta? Un profeta es aquel que anuncia la escritura, la palabra de Dios. Qué bonito que usted pueda ministrar a sus hijos y decirle, tú eres un profeta del Altísimo. Amén. Tú eres un profeta del Altísimo. Pero cometemos errores. Y decimos a los hijos, tú serás otro Maradona. Tú serás el segundo Ronaldo. Mire, y dentro de la iglesia. Eso es lo que estamos ministrando a nuestros hijos. En vez de decirle, tú serás un profeta del Altísimo. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para eso nacimos. Cada individuo, cada persona nace con un propósito. Lo que pasa es que tergiversamos las cosas, pero nacemos con un propósito. Dios creó al ser humano para que le adorara, para que le sirviera. Entonces a Juan se le dice, tú vas a preparar los caminos del Señor. Tú irás delante de la presencia del Señor. Quiero decirle que Juan en su ministerio fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso, vamos a ver el verso siguiente, verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, a Israel, para perdón de sus pecados. Miren la labor de Juan. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla. Ese es el trabajo nuestro. Como testigos, como llamados, como enviados. Dice que Juan fue llamado, nació con propósito para dar luz a los que habitan en tiniebla. Hermano, antorcha que ardía y que alumbraba, dice Juan capítulo 5. Entonces el hombre tenía luz, tenía la luz de Dios. Luz de Dios había en él. Y con esa luz de Dios, Juan podía alumbrar a aquellos que estaban en tiniebla. Nosotros conocimos un día la luz. Nosotros tenemos luz. No somos la luz es Cristo. Pero hay luz en nosotros porque Cristo nos ha alumbrado. Y ahora nosotros podemos alumbrar las tinieblas. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y a aquellos que habitan en sombra de muerte. Estos días hemos estado hablando acerca del hombre sin Cristo que está muerto. Y aquí dice Lucas que Juan nace con el propósito de alumbrar a aquellos que habitan, o sea, que viven pues en tinieblas. Y también aquellos que están en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Verso 80. Y el niño Juan el Bautista crecía y se fortalecía
en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mire, hermano, ese tipo llegó a conocer a Dios como usted no tiene idea. Ese hombre, Juan el Bautista, su lugar de habitación era el desierto. Ahí ministraba a Dios, ahí se conectaba con Dios, de manera, hermano, que cuando Juan inicia su ministerio, Juan no necesita ninguna publicidad. Juan no necesita pegar pancartas, regar afiches y decir: yo soy el gran evangelista, yo soy el que traigo el mensaje de parte de Dios, el mensaje de arrepentimiento, yo soy el que vine a preparar el camino del Señor. No necesitó ninguna publicidad como evangelista este hombre llamado Juan el Bautista. Hermano, ¿sabe cuál fue su publicidad? Su vida santa. Vivía en el desierto, su alimento era langostas y miel silvestre, dice la Biblia, y se vestía con pieles de animales. Un tipo raro, pero Dios estaba ahí, glorioso. Y estuvo en lugares desiertos. Ahí, hermano, cuando Juan inicia su ministerio, dice la Biblia que las multitudes venían a él. Él no buscaba a la gente, las multitudes venían a él. Y cuando tenía de frente a las multitudes les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente se quedaba espantada y le preguntaba: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Conviértanse al Señor, les decía él. Su mensaje era poderoso, ¿verdad? Y ese mensaje no es atractivo. Ese tipo de mensaje, generación de víboras, no atrae a las multitudes, las corre. Pero la forma como este tipo vivía, que tenía el poder de Dios, entonces la gente lo recibía como algo tan agradable. Ahora, yo le voy a dar un consejo a usted: en la carne no vaya a ir a decirle a la gente generación de víboras, porque lo van a linchar. Este es un llamado. Sí, es que a veces confundimos. Ay, mira el mensaje de Juan el Bautista. Sí, pero este tipo era lleno del Espíritu Santo, no tenía problemas. Entonces, mire qué importante. Un par de cosas más para poder avanzar. Y es que Juan fue también un hombre extraño, pero también fue un hombre exitoso. Ganó a las personas para Cristo. Juan era un hombre de valor, era un hombre con agallas. Eso era Juan el Bautista. Imagínense que Juan no saludaba a las multitudes, ¿verdad? Sino que de entrada les daba el mensaje. No les decía buenos días, buenas tardes, sino que generación de víboras, ese era el saludo. Pero la gente lo aceptaba. Pero también hay algo importante, que Juan en cierta ocasión, porque recordemos que Juan fue decapitado. Herodes le mandó a volar la cabeza. Y sabe, Juan es decapitado, surge Jesús y empieza Jesús a hacer milagros, maravillas. Entonces empieza a divulgarse la fama del Señor. Entonces la gente decía: ¿quién es este que está haciendo tantas cosas? Entonces llegó la noticia al rey Herodes, que había mandado a decapitar a Juan. ¿Y sabe qué dijo Herodes? El testimonio de Herodes hacia Juan: ese personaje es Juan el Bautista que ha resucitado, dijo Herodes. O sea, era un tipo reconocido. Yo quisiera tener tiempo para terminar este mensaje y no tengo tiempo.
Y es impresionante, me deleité mucho en él y aprendí mucho. Porque hay profetas en la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento, como Moisés, como Elías, eran, para los judíos son los mejores. Pero en cierta ocasión mandaron enviados a Juan el Bautista para preguntarle quién era él. En cierta ocasión le preguntan: Juan, ¿eres tú Elías? No soy Elías. Luego le dice: ¿Eres tú el profeta? Se remontaron allá a Deuteronomios, refiriéndose a Moisés. Y le preguntan que si era el profeta, refiriéndose a Moisés. Él dice: no soy el profeta. Pero ¿eres tú el Cristo? No soy el Cristo. Ajá. Dime entonces, dijeron los enviados, si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, entonces dinos quién eres, para que nosotros podamos llevar un mensaje claro a los que nos enviaron. ¿Y sabe qué dijo Juan, hermano? Les dice: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, tampoco soy el profeta, yo soy una voz que clama en el desierto. Impresionante. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. De cierta manera, Juan está citando a Isaías capítulo 40, verso 3. Ahí lo podemos ver, yo creo que les di ese pasaje. Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Está hablando de Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová. Ese es el mensaje de Juan. Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa profecía de Isaías tuvo su cumplimiento con la aparición de Juan. Se nos terminó el tiempo. Vamos a ponernos de pie. Y yo creo que es mejor, ¿verdad?, que nos quedemos con ganas de seguir escuchando algo, aprendiendo, y no cansarlo, aburrirlo. Yo quiero que los padres levanten su mano en esta hora. Usted que ha entendido el mensaje del Señor. Hijos que están aquí, levanten su mano. Quiero decirles a todos, nacieron ustedes con un propósito. Ustedes no nacieron para el mundo. Ustedes no nacieron para el pecado. Ustedes nacieron para amar a Dios. Ustedes nacieron para servir a Dios. Ustedes nacieron para ser una voz que clama. Sí, Señor. En el nombre del Señor. Ustedes nacieron para ser testigos de Cristo. Y para ello lo que ustedes necesitan es ser llamados y luego ser enviados. Pero antes de ser enviados, Dios quiere llenarles con su Espíritu Santo. Dios quiere saturarles con su Espíritu Santo. Seguramente es lo que Dios hará con las mujeres en este retiro de fin de semana. Dios les va a llenar. Quiero contarle que grandes cosas han estado ocurriendo en estos días. Hemos estado viendo milagros. Hemos estado viendo jovencitas apasionadas por el poder de Dios. Necesitamos padres que sean piadosos. Necesitamos padres consagrados con buen testimonio para que los hijos puedan imitarlos y puedan desear, anhelar ser como ellos. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Una persona consagrada, una persona piadosa. Levanta tus manos, manténla arriba. Ora por tus hijos. Oh, di en este momento: mis hijos serán
profetas del Altísimo. Declárelo. Mis hijos llevarán la gloria de Dios a las naciones. Mis hijos llevarán la presencia de Dios donde quiera que vayan. Oh, decláralo, dilo, porque Dios te creó con un propósito. Dios te hizo con un propósito. No eres producto de la casualidad. Dios te trajo al mundo para que te encontrases con Él y que te conviertas en un testigo de Cristo. Tu mujer, hombre, joven, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere utilizar tus hijos en su obra. Dale lugar a Dios. Instruye a tus hijos. Instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jesús dice: no hay hombre más grande que Juan el Bautista. No hay varón nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que él. Y en otro de los evangelios dice: no hay profeta más grande que Juan el Bautista. O sea, Jesús pone a Juan el Bautista por encima de los demás profetas, por encima de aquellos grandes personajes como Abraham, como Moisés, Elías, Isaías, Ezequiel. Jesús lo pone por encima de ellos. No hay profeta más grande que Juan el Bautista, dice Jesús. Todo lo que Juan dijo era verdad. Y muchos, cuando Jesús aparece, creen en Jesús por lo que Juan dijo. Tus hijos nacieron para servir a Dios. No les obstruyas el paso. Dales apertura a ellos para que sirvan, para que busquen al Señor. Pero tú tienes que ir delante de ellos, guiándolos, dirigiéndolos en este camino. Jovencito, jovencita, tú que estás aquí, jovencito, Dios te trajo al mundo con un propósito. Tú no eres producto de la casualidad. Tú naciste con un plan, con un propósito de Dios. Dios quiere usar tu vida. Consagra tu vida. Consagra tu vida. Dile no a los placeres de la vida. Dile no al pecado. Y dile sí a Dios. Dile: Señor, me voy a aferrar a ti. Me voy a apasionar por ti. Voy a menospreciar, voy a despreciar todas aquellas cosas que el enemigo me está ofreciendo. Las voy a tener por basura, porque te quiero ganar a ti, Señor. Si bajaste tu mano, levántala en este momento. Solo quiero hacer algo. En el nombre de Jesús, recibe la unción de Dios. Recibe al Espíritu Santo en este momento. Sé lleno, sé llena de Dios. Conviértete en una madre apasionada por Dios. Conviértete en un padre apasionado por Dios. Recibe unción. Recibe poder de lo alto para que hagas la obra de Dios. Recibe al Espíritu Santo que cambiará tu vida. Oh, Juan era un hombre que tenía valor, tenía agallas. La diferencia era el poder de Dios morando en su vida. Recibe poder, recibe unción, el poder de Dios que cambia todo. No es con fuerza, dice el Señor. No es con ejército, dice el Señor. Es con mi espíritu, dice el Señor. Vayan con mi espíritu y las puertas se abrirán. Vayan con mi poder y las cosas cambiarán. Lleven mi presencia a todos lados y las puertas se van a abrir.
Oh Señor, llena al pueblo, llena la iglesia. Llénalos con tu poder en este momento. Derrámate, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Oh Señor, dile al Señor: aquí está mi vida. Díselo: aquí está mi vida, Señor. Tómala en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que guardes a este pueblo, que lo protejas, que lo bendigas, que lo fortalezcas, que lo levantes. Oh, que lo ministres, Señor, cada día, cada momento. Que tengan el deseo, el anhelo de buscarte, de servirte. Perdona los pecados nuestros, Señor. Perdona los pecados del pueblo. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que guardes